Olá, que tal? Paz e bem. Que gusto, uma vez mais, podemos encontrar-nos para reflexionar um tema sobre a Bíblia. Sabemos que a Bíblia é algo quase que infinito. Eu me chamo hermano Joemar, sou sacerdote franciscano capuchino e gostaria de proponer, de reflexionar, a lo mejor recordar este tema. Como aparecieron los capítulos y los versículos de la Biblia, especialmente en este año 2020, que sabemos toda la iglesia está invitada a considerar el año de la palabra de Dios, para que reflexionemos, para que leamos, para que conozcamos y claro, para que transforme también nuestra vida. En este año de la palabra de Dios, la cita es de los discípulos de Emaús cuando afirma: nos ardía el corazón cuando nos explicaba las escrituras. Ahora, ¿por qué en 2020 se asocia de modo especial la palabra de Dios? Esto está muy relacionado con un santo llamado San Jerónimo. Se dice de Estridón. De repente un poquito raro, ¿verdad? Pero allá donde él nació, otros dicen de Dalmacia, hoy es Croacia. Entonces, San Jerónimo de Estridón, él nació en el año 340 y murió en el año 420. Por eso que son 1600 años de la muerte de este que fue un excelente biblista. ¿Y qué hizo San Jerónimo? Resulta que estamos allá por el año 400, ¿verdad? La escritura, prácticamente todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, alguna cosita en arameo, alguna cosita en griego, pero básicamente hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero la gente en esta época no conocía más el griego porque todo el mundo hablaba el latín. Entonces, lo que San Jerónimo hizo fue agarrar básicamente el hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo y traducir con mucha categoría para el latín. Un esfuerzo noble. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios fuera más conocida de la gente sencilla. Como esta traducción era una traducción popular, el nombre que recibió fue Vulgata, justamente por ser popular esta traducción de San Jerónimo. Él afirma así: ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Mirá, la Biblia es algo muy profundo. Si vos no conoces la escritura, no conoces a Cristo. Es un pensamiento clave de San Jerónimo, cuya fiesta litúrgica es el 30 de septiembre. Es, digamos, el mes de la Biblia, el día de los biblistas. Ahora, los originales, allá cuando Isaías escribía, cuando Moisés escribía sus textos y cuando Jeremías escribía, incluso los evangelistas, Mateo, Lucas, ellos hacían una escritura de modo corrido, no tenía ninguna repartición. O sea, todos los escritores de la Biblia nunca dividieron sus escritos en capítulos ni en versículos. Era una cosa corrida, y terminó. Bueno, ahora nos preguntamos también, ¿cuándo fue escrita la Biblia? Bueno, hay personas que tienen otras interpretaciones, otros estudiosos, pero para nosotros católicos básicamente decimos así: el Antiguo Testamento fue escrito del año 1000 antes de Cristo hasta el año 50 antes de Cristo. El último libro a ser escrito del Antiguo Testamento es el libro de la sabiduría en el año 50 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento fue escrito del año 50 después de Cristo hasta el año 100.
Claro, acá ano mais, ano menos, de tal modo que demorou mais ou menos 1000 anos para escrever toda a Bíblia. A Bíblia católica, que é a que nos gusta, o que nos toca, tem 73 livros total. De tal modo que 46 são livros do Antigo Testamento e, por ende, 27 do Novo Testamento. Interessante, verdade? A Bíblia não é um livro, são 73 livros. Se queremos dizer, é um tipo aí de uma enciclopédia sumamente profunda. A mim, personalmente, me gusta deste pensamento. Veja se a vós também te gusta. Bíblia é como cepillo de dientes. Cada uno tiene lo suyo y es de uso diario. Bien, ¿verdad? O sea, el cepillo ¿cómo? Sirve para mejorar la salud bucal y al fin y al cabo toda la salud, el aliento heredera. Pues la Biblia hace también esto para mejorar nuestra salud espiritual, mejor dicho, nuestra salud, nuestra armonía psicoespiritual. Mi hermano, mi hermana, la Biblia es como cepillo de dientes. Cada uno tiene lo suyo y es de uso diario. Hoy día sabemos, ¿verdad? Es tan fácil de bajar la Biblia. Tenemos acá la Biblia escrita, pero también tan fácilmente se baja en tu celular, en tu tablet. O sea, es una cuestión de motivación para leer, conocer y, claro, para vivir. Lo que nosotros queremos considerar, la división de la Biblia en capítulos, porque decíamos, ¿verdad? Los escritores sagrados, los agiógrafos, no dividieron, era un texto único. Entonces, esta división en capítulos fue hecha por Monseñor Esteban Langton en el año 1226. Él que dividió la Biblia en capítulos tal como la conocemos hoy. Este Monseñor Esteban Langton nació en 1150, murió en 1228 y mire, fue arzobispo de Canterbury, Inglaterra, un arzobispo, es decir, la Iglesia Católica que se encargó de este paso tan importante, dividir la Biblia en capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia Católica? 1328. De tal modo que son 1068 del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo. De tal modo que un total va a dar 1328 capítulos. Ahora nos preguntamos, ¿y la división en versículos? Esta división en versículos fue hecha por Fray Santos Paganino, que era un religioso dominico, gran estudioso, dedicó 25 años para él también hacer su traducción de la Biblia, era profesor de lenguas y él empezó la división en versículos. Así que tenemos este Fray Santos Paganino, italiano, nació en Toscana en 1470 y murió en 1521. Ahora mire, mi hermano, mi hermana, este fraile dominico en 1528 imprimió una Biblia en latín y también la subdividió en versículos numerados, aunque no terminó completamente la numeración de versículos. Se completa esta división en versículos con otro señor llamado Roberto Estienne, que era un editor, un impresor, un humanista francés, que realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en 1551, de tal modo que él terminó la iniciativa del Fray Santos Paganino.
Roberto Estienne, a veces se dice, ¿verdad? Roberto Detienne o Robertus Stephanus. Bueno, este es Roberto Estienne. Él nació en Francia, era francés, en 1503 y murió en Suiza con 56 años. Versículos de la Biblia católica. La pregunta: ¿cuántos versículos tiene la Biblia católica? El Antiguo Testamento tiene 27.591 y el Nuevo Testamento posee 7.958. Total, 35.549 versículos. Así que vemos, ¿verdad?, estos tres pasos. Allá en 1226, Monseñor Langton, los capítulos. O Fray Santos Paganino, en 1528, los versículos, completado por Estienne en 1551, algo sumamente útil y necesario, porque hoy leemos la Biblia usando estas orientaciones que ellos hicieron. Agora mire, para memorizar, o Monsenhor Langton dividió en capítulos en 1226, año de la muerte de San Francisco, y los versículos de este Fray Santos Paganino en 1528, que es justamente cuando se da el reconocimiento oficial y canónico de los hermanos capuchinos con una bula del Papa, publicada el 3 de julio de 1528, aunque que se quede claro, San Francisco no tiene nada de ver con esa división en capítulos, ni los capuchinos, pero capítulos, época, la muerte de San Francisco, versículos, 1528, el aparecimiento de los capuchinos. Y después viene, ¿verdad? Estamos en la época ahí que o Juan Gutenberg, que inventou a imprenta, a primeira obra que ele imprimiu foi justamente a Bíblia, em 1455. Era aquela de San Jerónimo, la Vulgata, com os capítulos que já existiam, sem os versículos. E depois se foram haciendo outras publicações e outras, hasta que tenemos como um tipo de um marco. Em 1592, o Papa Clemente VIII aí publicar, claro, a Bíblia com os capítulos, os versículos, a Bíblia católica, tal como la conocemos hoje. Para ler as citas bíblicas, sabemos, pero digamos assim, recordando. Digamos Éxodo 3,14. Significa capítulo 3, versículo 14. Lucas 2,6-10. Para dizer, es el capítulo 2 e os versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, Mateus 6,14.17-20. Significa el capítulo 6 e depois 14 punto, solo el versículo 14, saltamos el 15 y el 16 y después sigue 17, 18, 19 y 20. Já que estamos, ¿verdad?, en el año de la palabra de Dios, alguna curiosidad bíblica, hay miles. La palabra Yahvé, que es el nombre sagrado de Dios, el modo correcto, Yahvé, aparece 6.855 veces. Nos preguntamos, ¿cuál es el libro más grande, más largo de la Biblia? ¿Sabes? El libro de los Salmos. Son 150 salmos, por ende 150 capítulos. Y al revés, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Sabes? Bueno, la tercera carta de San Juan, que tiene solamente 15 versículos, no tiene ni un capítulo, solamente 15 versículos. Para terminar, mi hermano, mi hermana,
Quero deixar para você aí também, digamos assim, uma pesquisa, uma investigação. Leia Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. O tema general é poner a confiança em Deus. Algo tão necessário em nossa vida para que não andemos despistados. Mateus 6, 24, 34 e claro, trate de quitar uma ou duas conclusões para tu vida. E bueno, esto queríamos compartir con ustedes cómo aparecieron los capítulos, los versículos de la Biblia católica. Nosotros somos los hermanos franciscanos capuchinos de Paraguay. Después vamos a ver ahí que aparece nuestro correo electrónico y tenemos una página web también, www.gotasdepaz.com. Recomiendo que ustedes entren y, digamos así, escarben por allá alguna cosa, que hay mucha cosa válida que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Gracias por la atención, por la paciencia. Como decía Mariscal Estigarribia, o vale un trago, paz y bien.